Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a reflexionar con el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31. Hace parte este texto de esos relatos del resucitado. Les invito para que presentemos al Señor nuestro corazón. Pidámosle la gracia de su Espíritu para que Él nos ilumine en este caminar como discípulos suyos, que nos ilumine en este caminar como sus misioneros en medio del mundo. Danos tu Espíritu Santo, Padre Celestial, ese Espíritu que es el Espíritu de tu Hijo Jesucristo vivo y resucitado. Ayúdanos a crecer más y más en el camino de la fe. Fortalécenos con tu palabra para que podamos también descubrir a tu Hijo Jesucristo vivo y resucitado en nuestra vida, en medio del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, a veces en la vida nos sentimos con miedo. Nos encerramos en nosotros mismos. Cerramos las puertas. Pensamos que todo fracasó. A veces, Señor, nos falta fe. Preferimos nuestras seguridades, que son tan frágiles y pasajeras como la hierba que se seca. Hoy, Señor, queremos reencontrarte en tu evangelio, que es vida, salvación, liberación. Danos, Señor, tu palabra, tu gracia. Libéranos de nuestros temores. Aumenta nuestra fe, para que sin miedos salgamos al encuentro del mundo con la buena nueva de tu resurrección. Danos la gracia de celebrarte vivo y resucitado en comunidad, en la iglesia que has establecido para la salvación del mundo. Amén. De aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz esté con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos
han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para profundizar el texto y para profundizar mi oración. ¿Qué me llama la atención de este texto? ¿O qué me impresiona? Es el Evangelio de San Juan y pues tiene muchísimos elementos. Yo no quise en este día poner como más preguntas que nos trae la lección divina para profundizar el texto. Pienso que con esto pues nos da como el espacio o el tiempo para que podamos pensar un poco y profundizar en el texto, ¿no? Entonces les voy a invitar para que revisando un poquito cada uno nuestro texto bíblico o en el leccionario, en el misal, podamos compartir nosotros. ¿Qué me llama la atención del texto? ¿Qué me impresiona del texto? Hace como un mes teníamos que no veíamos a un amigo más de 11 años. La mayoría de nosotros conocemos Tijuana y Tijuana es una cosa inmensa, grande, mucha gente. Y yo le había comentado a Angélica 2 días anteriores sobre ese amigo, él se llama Manuel. Le dije, ¿tú crees que todavía exista Manuel? Y empezamos a charlar sobre él. Le dije, bueno, yo creo que existe, pues por ahí va a andar. Y resulta que a los 2 días fuimos a un centro comercial grande y él se acerca y me pregunta que si no sabía yo dónde estaba la casa del emigrante. Y cuando yo doy la vuelta le veo el rostro y era mi amigo. Wow. Y nosotros nos quedamos como, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo tengo aquí? ¿Sí es o no es? Y fue una impresión que sentimos, pues yo personalmente la sentí como diciendo, entonces lo poco que me faltaba de la fe, veo que sí existe bastante Dios. Y a mí eso me hizo reflexionar bastante, mucho, en mi vida me ha ayudado mucho eso. Y se lo comenté a usted, se lo comenté a otro sacerdote que dijo lo mismo que le dijo Jesús a él. Dice, él me dijo, le he levantado la camisa y le he metido tus dedos al costado a ver si le era. Y eso pues más me llenó pues la fe que sí es cierto. O sea que si uno le pide a Dios tantas cosas, Dios a uno se las concede. Sí. Ese era mi comentario, padre. Gracias, Armando. Bien, bien bonita el testimonio. Y sí, muchas veces, ahorita vamos a otros elementos que nos presenta el texto. Y es la invitación, yo pienso, es la invitación que nos hace Jesús a todos nosotros, a no, a no dudar, a aferrarnos a la fe, a aferrarnos a Él, como a caminar cada vez más en una fe, en una esperanza más profunda. El primer elemento que les comparto es esta precisión que hace el texto, el primero de la semana, el primer día de la semana. Otros textos dice el mismo día de la resurrección o al atardecer del mismo día de la resurrección. Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos. ¿Por qué los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos? Entonces aquí tenemos que mirar un poquito hacia atrás todo el tema de la pasión del Señor. Recordemos que a Jesús lo llevan a juicio ante las autoridades civiles, ante el Imperio Romano, y ese juicio tuvo como conclusión pues el declararlo reo de muerte. Y entonces era esa persecución contra Jesús, pero al llevar a Jesús a la pena de muerte, pues los discípulos, pues por ser discípulos, ellos también podrían caer bajo esa pena de muerte. Entonces, como que si hemos juzgado al líder y el líder fue condenado a muerte, pues sus seguidores también pueden estar cobijados por esa sentencia. Entonces, los discípulos están encerrados y tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque los judíos planearon todo el juicio de Jesús y llevaron testigos falsos y pues lo llevaron a muerte. Ellos podrían correr la misma suerte. Por eso tenían miedo y por eso pues están con las puertas cerradas, ¿no? Es la otra razón por la cual Jesús en la cruz queda solo, porque
los discípulos podían correr la misma suerte que él, ¿no? Jesús se presenta en medio de ellos. Esta expresión aquí también nos da a pensar algo. ¿Cómo si están ellos con las puertas cerradas? Otra traducción nos dice que estaban con las puertas trancadas. ¿Cómo se presenta Jesús en medio de ellos? Y entonces aquí se ve como un indicio de ese cuerpo que tiene una realidad diferente. Es un cuerpo glorificado. Y el primer anuncio que hace Jesús resucitado es el anuncio de la paz. La paz esté con ustedes. Es en medio de la situación que viven los discípulos, tienen miedo, y entonces Jesús les anuncia la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Podríamos aquí también pensar lo siguiente: ¿por qué Jesús les muestra las manos y el costado? Pues porque Jesús quiere mostrarles que es el mismo, no es otro. El que estuvo en la cruz, el que fue crucificado, es el mismo que están viendo. Y entonces como que Jesús, al mostrarles las manos y el costado, como que les está mostrando la identidad. Miren, soy yo, es el mismo, el que caminó con ustedes. Aquí estoy. Y me parece muy hermoso que San Juan nos dice: cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Es otro elemento que aparece muchas veces en los relatos del resucitado, y es el tema de la alegría. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Nuevamente Jesús les anuncia la paz. Y aquí aparece el tema de la misión en este texto de San Juan. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí, dicho esto, sopló. Porque subrayo, quiero resaltar aquí este verbo. Dicho esto, sopló, porque los comentadores al texto nos hacen una referencia al libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, y nos dicen: es el mismo verbo. Allá en el libro del Génesis nos dice, capítulo 2, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Entonces aquí este sopló, si en el libro del Génesis Dios sopló en el hombre, en su nariz, un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, es la acción de Dios que aquí en Jesucristo vivo y resucitado da el don del Espíritu Santo. Y aquí entonces será la vida en plenitud, la nueva vida en Jesucristo resucitado. Nosotros habremos escuchado cómo en la vigilia pascual del Sábado Santo, allí en la liturgia se dice abiertamente: si la obra de la creación fue una obra admirable de tu poder y de tu amor, la resurrección de tu Hijo Jesucristo es aún más admirable que la creación misma. Entonces aquí Jesús sopló. Y así como en la creación se da ese aliento de vida, aquí es el mismo Espíritu Santo que se da a los discípulos. Pero ese Espíritu Santo es dado en orden a una misión. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Este don del Espíritu Santo, pues está unido a este perdón de los pecados, y está unido también a esa misión, a esa invitación a la conversión, a esa invitación al arrepentimiento, ¿no? Y entonces el don del Espíritu, a quienes les perdonen los pecados,
les quedan perdonados. Es ese don del Espíritu y ese perdón de los pecados que pues también está en el sacramento del bautismo. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Atención. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos. Y entonces, aquí también debemos ver el elemento comunitario. Si bien la experiencia de Jesús resucitado es una experiencia personal, intransferible, es también una experiencia de comunidad. Y entonces, ¿qué contestó Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y entonces, aquí es como que Tomás quiere hacer un camino solo. Como que Tomás quiere estar seguro por sus propios medios. Pero no es la manera como él va a experimentar a Jesucristo vivo y resucitado, sino que será en comunidad. La experiencia del resucitado no es una experiencia de hombres aislados. La experiencia del resucitado no es una experiencia individual. Es una experiencia personal, pero es también a la vez una experiencia comunitaria. Entonces aquí como que Tomás quiere sus propias seguridades, seguridades que son frágiles. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Entonces aquí están los discípulos, nuevamente están reunidos y ahora Tomás está con ellos. Ok, está la comunidad. Y es allí entonces donde Tomás pues va a recibir esa gran lección. Jesús se presentó estando las puertas cerradas. Nuevamente aquí aparece el tema. Están todavía con las puertas cerradas. Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Entonces luego le dice a Tomás, pues acerca tu dedo, mira mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, como les decía, es como una lección, una invitación que hace Jesús a todos y cada uno de nosotros. Es Jesús que nos invita a creer. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Aquí estas dos expresiones, Señor, en la Sagrada Escritura, pues está haciendo referencia a Dios. Entonces, Señor mío y Dios mío, como que es una expresión, podríamos casi que decir como redundante, de ese reconocimiento de Tomás que está ante nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Y entonces a continuación, Jesús le dice, porque me has visto, has creído, y pronuncia esa, podríamos decir, esa bienaventuranza. Dichosos los que creen sin haber visto. Aquí, pues, como les decía, algunos ven una exhortación también a la segunda generación de los cristianos. Dichosos los que creen sin haber visto. Y aquí aparece esta tercera parte de este texto bíblico, en donde aparece como una finalidad del evangelio. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces,
el Evangelio de San Juan nos presenta como dos conclusiones o dos finalidades, o, sí, prefiero decir dos conclusiones. Entonces, esta primera conclusión del Evangelio, versículos 30 al 31 de este capítulo 20, y entonces pues nos dice que Jesús hizo muchos otros signos que no están escritos en este libro, en el Evangelio. Pero estos se escribieron para que creamos. Y hay una manifestación acá fundamental de fe. Para que creamos que Jesús es el Cristo. La otra palabra sinónimo, que Cristo fue la palabra que surge en el griego, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aquí, que tengamos vida, pues no está haciendo referencia a la vida física. Porque la vida física, pues ya la hemos recibido. Y hemos hecho como ese paralelo con el soplo de vida en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7. Para que tengamos vida. ¿Qué vida? La vida del resucitado. Para que tengamos vida, vida en plenitud, para que tengamos vida, la vida eterna que empieza en el bautismo, para que tengamos vida, la vida en abundancia, para que tengamos vida, la vida en el Espíritu, para que tengamos vida, la vida en Dios, para que tengamos vida, la vida en plenitud, que es Jesucristo para nosotros. Entonces, es como esa primera conclusión del Evangelio de San Juan. La segunda conclusión del Evangelio de San Juan la tenemos allá en el siguiente capítulo 21, versículos 24 y 25, que pues es conectada profundamente con esta primera conclusión del Evangelio de San Juan. El don del Espíritu está dado en orden a una misión. Entonces, Jesús también en el texto dice, como el Padre me ha enviado, los envío yo. Jesús da el don del Espíritu, pero ese don del Espíritu es en orden a una misión. ¿Y cuál es esa misión? La misión universal, que es la misión de la iglesia, ¿no? Entonces, el don del Espíritu, y entonces como esa nueva vida, es la vida del resucitado, y es en orden a la misión de la iglesia, y parte de esa misión es la invitación a la conversión, la invitación al arrepentimiento, y lógicamente el perdón de los pecados. Como lo escuchábamos hoy, por ejemplo, en las lecturas de la misa de hoy, ¿no? Entonces, como que está ese anuncio explícito, la necesidad de arrepentirse y la necesidad de la conversión para el perdón de los pecados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento y sin conversión no hay perdón de los pecados. Como ustedes quizás me han escuchado, ¿no? Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero debemos confiar en Dios como si todo dependiera de Él. Entonces, yo a veces siento que sí, como que hay circunstancias de la vida que nos encierran, pero también por circunstancias de la vida yo me encierro. Y ahí es donde entra Jesús. Y lo primero que nos da es su paz. Como diciendo, no tengan miedo, yo estoy acá. Pero Jesús está en medio de nuestra vida resucitado. Cuando Jesús nos dice, la paz esté con ustedes, es el resucitado el que nos da su paz. Y Jesús nos muestra sus heridas, porque nos está diciendo, miren, yo pasé por el dolor, yo pasé por la muerte, porque quería mostrarles el camino. Y en Dios vencemos. Entonces, ese mensaje también es para nosotros, porque muchas veces o me encierro, por muchas circunstancias, yo puedo encerrarme por una rabia, yo puedo encerrarme por un rencor, yo puedo encerrarme por miedo, por muchas cosas. Pero pues a mí me parece muy bonito eso, porque pues es la circunstancia que vivieron los discípulos y es la circunstancia que muchas veces vivimos nosotros.
Y cualquiera de nosotros yo pienso que cualquiera de nosotros hemos pasado por una situación así de miedo, etcétera. Pero por eso pienso que Dios nos ha regalado la fe, y cuando tenemos experiencia de Jesús resucitado, nuestros horizontes empiezan a cambiar. Bien bonito, muchas gracias. Padre, Sí, yo digo que también la parte que usted mencionó es muy importante de que no se limite a ser solo personal, sino que hacerlo comunitario, ¿verdad? Porque como dice usted, él se presentó entre todos los discípulos. Y yo digo que eso es importante porque aunque yo crea, pero si tampoco comparto mi credibilidad con la gente o la gente no ve mi fe, no la reconoce, pues siento que tampoco no lo he logrado, no lo he logrado. sí, Entonces, pero es que, pero es que el punto es, Verónica, no es tanto, esa sería como la dimensión misionera. Pero yo pienso que lo fundamental, cuando decimos que la experiencia del resucitado es una experiencia comunitaria, es que es la experiencia de Jesús en la iglesia, en iglesia. O sea, Tomás quiere tener esa experiencia del resucitado, pero fue 8 días después, estando con los discípulos. Estaban en comunidad. Es la experiencia en comunidad. Entonces, ahí es donde está todo el tema del domingo y la asamblea que se reúne, o el pueblo de Dios que se reúne para celebrar la Eucaristía, porque celebramos a Cristo resucitado. Y Cristo está resucitado en la comunidad, que es la iglesia, ¿no? Y pues bueno, aquí también yo quiero hacer como esa clarificación, ¿no? La comunidad no es un grupo de oración, la comunidad no es una comunidad o un grupo de oración carismático, la comunidad no es nosotros que nos reunimos cada jueves, cada viernes, cada martes, para orar y es la comunidad, no, ahí se tiene una experiencia comunitaria, pero la comunidad por excelencia es la iglesia. Señor Jesús, a veces tenemos la actitud de Tomás, dudamos. A veces tenemos la actitud de los discípulos, tenemos miedo, nos encerramos. Tú, Señor, vienes a nuestra vida, te revelas y nos muestras que eres el resucitado. Vienes a nuestra vida y nos traes el amor y la misericordia del Padre. Nos das la gracia de tu Espíritu y nos liberas de nuestros miedos. Tú nos liberas de nuestros encierros. Tú nos liberas de nuestra incredulidad. Nos das tu Espíritu. Nos anuncias tu perdón y tu misericordia. Nos das tu Espíritu y nos invitas a salir, ir al encuentro del mundo, ir al encuentro del hermano, ir al encuentro del que sufre, ir al encuentro del que no cree. Y nos invitas a llevar el testimonio de tu amor, de tu palabra, de tu salvación. Fortalécenos con tu Espíritu para que podamos continuar en ese camino de discípulos y misioneros tuyos en medio del mundo. Fortalécenos para que podamos crecer cada día en ese vencer nuestros miedos, ir al encuentro, llevar adelante el anuncio de tu amor en el mundo. Señor Jesús,
Tú eres quien ha vencido la muerte. Tú eres el que vive para siempre. Danos la gracia de reconocerte vivo y resucitado en nuestra vida, en la comunidad que es la iglesia. Tú eres nuestro Dios y Señor. Aumenta Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a vencer nuestros miedos que nos invitan a encerrarnos en nosotros mismos, en nuestras falsas seguridades. Tú eres el resucitado. Aumenta nuestra fe. Tú eres la libertad verdadera. Nos invitas a una vida nueva, en una conversión permanente. Nos das tu espíritu y nos perdonas nuestros pecados. Haz que venciendo nuestros miedos, salgamos al mundo a anunciar tu evangelio, tu misericordia, tu reino de vida y amor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.